Hola, un saludo, les hablo en representación de mi grupo, ya lo vamos a presentar. Este día vamos a hacer el análisis del libro porque no podemos ser los padres que deseamos ser. Este libro está a cargo de los autores Charles Eliot y Laura Smith. Consta de 240 páginas de la editorial EDAF. Lo interesante del libro es que va narrando ejemplos, que lo va asociando uno con las vivencias que como padre pues ya ha tenido. Con respecto a los integrantes del grupo, pues está mi persona, el licenciado Walter Montano, también me va a apoyar la licenciada Estefania Esencia y el licenciado Álvaro Juárez. Enfocándome ya en el primer capítulo, el enigma de la educación de los hijos, la mayoría de los padres saben exactamente qué hacer, aunque no puedan ponerlo en práctica. Esto es el enigma de la educación de los hijos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado corregir o debimos de haber corregido, pero lastimosamente no actuamos de buena manera, hicimos quizás lo contrario o algo que no debimos de hacer? En este sentido, pues vamos a basarnos en un ejemplo del niño que va al supermercado y que llora porque quiere un juguete, y la mamá pues accede a complacer al niño porque este no siga llorando. El niño inconscientemente va desarrollando que esa es su arma, pues el llanto. La mamá se vuelve permisiva y esa historia se va repitiendo según el niño vaya creciendo. ¿Cómo es que los niños llegan a formar este tipo de esquemas? Primero definamos lo que es un esquema. Es la forma en que los niños van organizando información desde el momento en que nace. ¿Cómo es posible que un niño desde meses de nacido pues ya reconozca el rostro de la mamá, ya reconozca la voz de la mamá, esos movimientos constantes que el niño va haciendo a corta edad, y todo eso se va organizando ahí en el cerebro? Estos esquemas se van formando en la niñez y aparecen incluso en edades adultas. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, cómo es que estos esquemas definen la forma en que yo voy actuando. Podemos mencionar que hay como dos tipos de esquemas. Está el equivalente al que vamos a ir mencionando. Por ejemplo, las relaciones ansiosas. Lo equivalente son las relaciones evitativas, y ahí hay un ejemplo en el libro bastante claro. Una mamá que abnegada, dedicada al hijo, que le complace todo lo que el niño quiere y le va tolerando las cosas, las conductas malas que va teniendo. Llega un momento cuando el niño ha cometido un delito menor, está en la corte y el juez decide darle la oportunidad a la mamá de que siga teniendo la custodia, pero que se aboquen a una ayuda psicológica. En ese momento la mamá decide pues dejarle la custodia del hijo al juez. Entonces pasa de un extremo al otro, pasó de las relaciones ansiosas a las relaciones evitativas. Lo mismo sucede con la culpabilidad y la no culpabilidad, pues. La ingenuidad, donde creemos que todo el mundo va a actuar de buena fe, a la desconfianza total. Desconfiamos de todas las personas. Aquel que está pendiente de los demás, descuidándose de sí mismo, y luego está el equivalente de aquel que se centra en sí mismo sin importarle a los demás. Está el perfeccionista y aquel que tiene falta de ambiciones, aquel que solo piensa en jugar, y a otro que no le gusta jugar, aquel que ejerce control excesivo, y al otro que no ejerce ningún tipo de control. Entonces todos tienen sus pros y sus contras. Por ahí se menciona algo de la cultura china y del famoso yin yang. Los esquemas vienen a ser como una especie de lentes con el cual nosotros vemos las situaciones. Puede ser la misma situación, pero si son dos personas distintas, cada uno va a reaccionar de distinta manera. Así es que es bastante interesante lograr analizar estas situaciones y ver el lente o el esquema con el que estamos observando la situación. En el capítulo 2, la naturaleza de los opuestos, no se debe dar a los hijos lo que quieren, sino lo que en verdad necesitan. Y aquí me voy a ayudar también de un proverbio chino que por ahí menciona que
si queremos buenos hijos, tenemos que darles un poquito de hambre y un poquito de frío. Los opuestos se basan que, por ejemplo, un papá puede ser sumamente estricto, va a tener probablemente un hijo rebelde, tal vez otro hijo que sí siga su camino, pero por ahí puede haber un opuesto completamente, un padre religioso, por poner otro ejemplo, y un hijo que no sea creyente. Con esto de los opuestos, en este capítulo se menciona también que es interesante buscar un punto medio, no irnos a los extremos, pues no debemos ser ni demasiado autoritarios, pero tampoco ser tan indulgentes, dejarle pasar todo al niño, sino que debe haber por ahí un punto medio. En el capítulo 3 se habla de evaluar su propio estilo para educar a sus hijos. El proceso de cambio comienza por descubrir exactamente qué es lo que se debe modificar, y aquí es importante que yo como padre me analice, y por ahí se mencionan unos test que se pueden ir llenando no solo una vez, sino cuando se requiera, cuando sea necesario. Podemos acudir a estos test para estarnos autoanalizando, ¿verdad? Es importante que entendamos que no existe un manual o una guía para ser padres perfectos, pero sí podemos ir mejorando aspectos en los que consideremos que como padres hemos venido fallando. Va a continuar mi compañera Stephanie con los otros 3 capítulos. Para mí ha sido un gusto y considero un libro muy excelente y una guía bastante interesante como padre. Continuamos entonces con el capítulo número 4, asumir la responsabilidad de los cambios. Referido a asumir la responsabilidad de los cambios de los padres e hijos. No obstante, existen otras ciencias como la genética y la biología, que ocupan un lugar en cada individuo. La personalidad se ve influenciada por el temperamento, algunos de tratos fáciles, otros tensos y ansiosos. Cada ser humano existente está atado a la genética y a la biología, nacido y creado profundamente a través de estas ciencias compartidas. Ahora bien, ¿esto qué implica? Que cada uno de nosotros estamos atados a nuestra humanidad, perfecta e imperfecta en otros aspectos. En este caso también debemos de saber que la personalidad que nos define a cada uno de nosotros de forma diferente hace que seamos quienes somos, cómo nos comportemos y de la forma en que trabajemos y nos desenvolvamos como personas. Esto implica también el trato que tenemos con nuestros hijos. Asimismo, tenemos en este capítulo el desarrollo de los niños con 4 apartados clave para su mayor comprensión. En el primero consta de biología, temperamento, inteligencia, aspecto y salud. Debemos de estar conscientes que los niños desde el momento que están en el vientre de su madre están en una constante evolución biológica, cambios hormonales, cambios de inteligencia, de diversos aspectos que involucra su cuerpo. En el apartado número 2 tenemos social, la cultura, escuela e iglesia. Los contextos en los cuales nuestros hijos se desenvuelven, se desarrollan, conocen, observan y aprenden. Apartado número 3. Relaciones. Madre, padre, otros familiares y amigos. Las personas que están en el punto focal y más cercano a nuestros hijos, de los cuales ellos conocen con mayor frecuencia, se relacionan con mucha mayor facilidad. Y como punto número 4 tenemos presiones modernas. La televisión, redes sociales, películas, periódicos, divorcio en algunas ocasiones, calidad del cuidado de los niños, mudanzas familiares. Todos esos aspectos que se desarrollan a lo largo del contexto de la niñez del niño o niña. Capítulo número 5. Más allá de la comprensión, prepararse para la acción. Este explica la importancia de prepararse para la acción, lo que significa que no basta con la comprensión de los esquemas conflictivos y de dónde provienen, sino que se debe aceptar la responsabilidad, aceptarme a mí mismo por haberlos desarrollado. Esto implica que usted como padre y madre debe de enfrentarse consigo mismo y verificar aquellos aspectos conductuales de reacción o conducta que usted tiene frente a sus hijos. Ahora bien, el saber qué es lo que tenemos mal o qué detalles de nuestro comportamiento están haciendo que nuestros hijos dejen de confiar en nosotros, eso implica que usted debe de saber que el enfrentarse a la acción de conocerse a sí mismo debe de llevar una preparación constante
y propia para enfrentar al yo que no me gusta. Prepararse para la acción. Este capítulo ayuda a pasar a la acción de las acciones tempranas, le ayudará a prepararse para realizar los cambios sustanciales en la educación de sus hijos, mediante ejercicios prácticos en formatos donde puede analizar los esquemas, los beneficios y los costes que estos tienen. Debe de saber y recordar que lo importante es ser sincero consigo mismo y explicarse a sí mismo y enfrentarse de forma coherente ante aquellos momentos y formatos que le explicarán a usted cómo calificar su comportamiento como padre, su reacción como madre. Esto a beneficio de sus hijos, de cada uno de ellos, para que usted pueda mejorar esos aspectos que aún no ha logrado dominar. Ahora bien, usted los aprendió y no ha podido quitarlos. Pasamos al capítulo número 6. Cambiar la forma de pensar. Combatir los pensamientos y esquemas problemáticos. En este capítulo hace referencia a combatir los pensamientos y esquemas problemáticos. Se plantea la importancia de crear la oportunidad que todos los involucrados y con las reglas claras pueden hablar sin elevar la voz y respetar que la persona que está hablando termine su turno. En este capítulo hace referencia a cómo relacionarnos de manera comunicativa dentro del hogar entre todas las personas que se encuentran habitando ahí, específicamente con sus hijos. Es importante tomar en cuenta que cada uno de nosotros tenemos un pensamiento claro de qué es la comunicación, cómo funciona y cómo la aplicamos. Probablemente usted puede tener algún pensamiento equivocado y este puede venir o puede provenir del esquema problemático que usted está muy aferrado a utilizar con sus hijos. Combatir los pensamientos y esquemas problemáticos. Facilita un formato que permite registrar y discutir el caso. Para ello se debe reconocer las desencadenantes, esquemas, pensamientos y argumentos a favor, pensamientos y argumentos en contra. También plantea un ejercicio de autoevaluación, donde se debe de registrar las sensaciones, los sentimientos, los desencadenantes, pensamientos y esquemas. Este a su vez nos da la pauta para contestarlo de forma consciente, sabiendo que nos estamos autoevaluando como padres y queremos mejorar. A continuación seguimos con los demás capítulos del libro a cargo del compañero Álvaro Juárez. Continuando con la presentación del contenido del libro, ¿por qué no podemos ser los padres que deseamos ser? Que precisamente nos hace una invitación a abandonar las viejas pautas de conducta para disfrutar de nuestros hijos. El capítulo 7 se titula El camino del medio en la educación de los hijos. El contenido de este capítulo explica el modo de calmar el caos mediante la identificación de los agitadores que muchas veces hacen actuar de manera errónea. Y vale la pena aclarar que a los agitadores los tenemos todas las personas. Y es importante recordar que los agitadores están compuestos por las sensaciones que son las reacciones del cuerpo ante un suceso que desencadena sus emociones. Aquí también me debo de detener en mencionar que no hay emociones buenas ni malas, ¿verdad? Simplemente las emociones son esa corriente que nos pasa a todos, que nos atraviesa en todo momento. Entonces el libro precisamente en este capítulo hace énfasis en que es lo que a uno le advierte en primer lugar. Ante ello el cuerpo precisamente habla a través de muchas veces de un bloqueo de garganta, de sudor o transpiración, lágrimas, rubor facial que se refiere al color de la piel de la cara en momentos de tensión, puños apretados, rigidez en los hombros, espalda o cuello. A muchas personas les da escalofrío y otros un tamborileo de los dedos de las manos o de los pies. Entonces precisamente este capítulo, ¿verdad? Busca que descubramos el propósito, ¿verdad?, de estas reacciones, porque estas reacciones lo que hacen es atraer su atención, o sea, la atención de uno sobre algo que está sucediendo. Entonces,
en ese sentido, los sentimientos precisamente acompañan a las sensaciones. Y son esas palabras que se emplean para describir las emociones. Emociones como la tristeza, el miedo, ira, gozo, ansiedad, vergüenza, orgullo, bochorno, culpa, disgusto, amor, odio, euforia, en fin, y muchas más. Entonces, precisamente este capítulo, para hacer práctico este proceso de cambio, nos propone un formato para registrar el reconocimiento de los tres principales agitadores. El primero es el lenguaje extremista, ¿verdad? Un lenguaje sentencioso, y la tercera columna son las etiquetas. En estas etiquetas está lo malo, todo aquello que se menciona, donde se dice eres un malo, eres un mocoso, eres un monstruo, un estúpido, un idiota, un espantoso, eres horrible. Entonces, precisamente este formato nos permite registrar, de ir teniendo conciencia de cómo nos comportamos en las diferentes situaciones. Por eso conocer estos agitadores permiten iniciarse en la vía que lo llevará al camino del medio de la educación de los hijos. Precisamente los agitadores le dan una clave para comprender que está actuando usted precisamente guiado por un esquema extremo. En el capítulo 8, titulado Dar la vuelta a la esquina, precisamente se refiere a mejorar su propio comportamiento y el de sus hijos. Y para ello el contenido de este libro facilita una tarjeta con resumen de las técnicas de la escucha activa, que contiene una casilla donde se tiene que registrar las acciones que se hacen, otra donde van los pasos que uno realiza, y la última que permite registrar los ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos de cuántas veces se hacen estas acciones. Y el capítulo 9, finalmente, que se titula Encontrar el camino del medio en la educación de los hijos, está, referido a que se ha resuelto el enigma de la educación de los hijos. Es decir, en este capítulo precisamente nos demuestran, ¿verdad?, que sí se puede educar de otra manera, a través de todos los ejercicios en los formatos. Y precisamente se hace, como una acotación de que no es que los padres no apliquen estas ideas porque no lo desean, o porque no quieren, o porque no les da la gana. No, es que precisamente los esquemas nublan la visión y se interponen en el camino, ¿verdad?, cuando se quiere, cambiar para la transformación. Solo cuando comprenda usted, yo y todos, ¿verdad?, los esquemas, precisamente nos vamos a liberar de ello y vamos a ser capaces de educar a nuestros hijos con mucha inteligencia emocional. Es decir, reconocer el tipo de lenguaje que denominamos precisamente agitadores, y la forma en que movilizamos o se van a movilizar las emociones. En conclusión y en definitiva, ¿por qué no podemos ser los padres que deseamos ser? Es precisamente por la falta de reconocimiento de los esquemas que hemos construido en la niñez y a lo largo de nuestra vida, en medio de los factores asociados, porque no es solo la actitud de papá y mamá, sino todos esos factores como la genética, el temperamento, los compañeros, los profesores, el contexto familiar, la sociedad y la cultura. Todo esto ha influido a formar parte de lo que somos como ser humano. Como se ha podido observar los diferentes cuestionarios y formatos del proceso para llegar a ser mejores padres y madres. Permiten reconocer y registrar el proceso de mejora continua en la buena educación de nuestros hijos. Es decir, tomar conciencia de la forma de reaccionar ante las diferentes situaciones vividas con los hijos. Muchas gracias.